Muy bien, chicos, damos gracias a Dios por un nuevo día más de vida. Tenemos el tema el día de hoy en el área de lengua y literatura del teatro. Tenemos como subtema Vamos al teatro. Antes de esto vamos nosotros a observar las obras de teatro y sus características. También pues de dónde viene su origen y qué es una obra de teatro. Una obra de teatro o pieza de teatro es una forma literaria normalmente constituida por diálogos entre personajes con un cierto orden. La definición académica hace referencia en concreto al texto de una representación teatral, opcionalmente acompañado de acotaciones. Una obra de teatro es un texto literario que se escribe para que sea representado por actores. Este pertenece al llamado género dramático. Los textos teatrales, como los literarios, se caracterizan por la creación de otros mundos, es decir, por la ficción que se construye con palabras. En este contexto, la función predominante es la estética, pues mediante la palabra se busca evocar en el lector o lectora intuiciones, sensaciones, sentimientos y percepciones. Además de una función estética, los textos dramáticos pueden ser utilizados para instrumentalizar todas las funciones del lenguaje. Por ejemplo, se utiliza como una función apelativa cuando la intención es modificar la conducta de los espectadores o para informar sobre un hecho o situación. El teatro teatral o el texto teatral es un texto conversacional. Son diálogos que entablan los personajes y esto hace que la palabra se complete con la acción y con los elementos de utilería, luces y música. La estructura de las partes de una obra de teatro, las características y partes de una obra de teatro tienen una estructura que podemos dividir en dos partes. Tenemos la estructura externa y la estructura interna. La estructura externa está constituida por la escena, los actos y también las acotaciones, mientras que la estructura interna tiene acción, situación, tema, argumentos, conflictos, personajes, espacio y tiempo. Al decir que son del llamado género dramático, es porque representan un episodio protagonizado por distintos personajes que se expresan mediante el diálogo. La estructura externa, como es la escena, es el centro de la acción dramática delimitada por la entrada y salida de los personajes. Esta se compone de diálogos, de monólogos, silencios y acotaciones. Su duración es variable de acuerdo a las pautas que la determinan. Al hablar de las partes de la obra teatral, la podemos colocar como los episodios marcados por el cambio de escenario y o personajes. Dentro de la estructura externa también se encuentran los actos, que es un conjunto de escenas que se representan una unidad. Los actos corresponden con la fase de la estructura argumental, de representación, de desarrollo del conflicto y el desenlace. Los actos son cada una de las partes de la historia. Hablemos de las acotaciones. Son todas las aclaraciones y explicaciones que el autor de la obra introduce para el director, destinadas a señalar entradas o salidas de personajes, vestuarios, escenografía, ubicación de los personajes, silencios, etc. Por lo general, se encuentran entre paréntesis, y estas son las indicaciones a los actores de las acciones que deben realizar. Por ejemplo, caminaban un poco y le acota que aparecen en una escena caminante. Cuando hablamos de la estructura interna, encontramos nosotros la acción, la sorpresa y las apartes. La acción es toda la actuación de los personajes, lo que acontece durante la obra de principio a fin, y es lo que le da el clima de la obra. La sorpresa es todo elemento inesperado, personaje, situación, etc. Las apartes son momentos destinados a los pensamientos, reflexiones, etc.
de cada uno de los personajes. Son como paréntesis dentro de la acción. Y encontramos en la estructura interna las retrovisiones, los sueños, las peripecias, el argumento y el conflicto. Las retrovisiones son los recuerdos de un personaje. Los sueños se expresan mediante alguna técnica específica para ello. Las peripecias son los obstáculos que deben enfrentarse los personajes para lograr su cometido. Y el argumento es como un resumen de la obra donde constan los principales momentos y es una reseña de los acontecimientos de la obra. Para hablar del conflicto hablamos de la escena del drama, la situación central en torno a la que gira toda acción. Muy bien, los personajes son los encargados de ejecutar la acción y pueden haber varios o solo uno. Los personajes deben tener un carácter bien definido. Y es allí que nosotros encontramos personajes principales como son los protagonistas, la parte buena, y los antagonistas, la parte mala de la obra, o el adversario del protagonista. El espacio es el lugar en el que se desarrolla la acción. Puede ser físico o abstracto. En caso de espacios abstractos, su visualización se da a través del accionar de los personajes. El tiempo es el que transcurre entre los personajes. Muy bien, allí hemos nosotros descubierto cada una de las partes de una obra de teatro y también qué es una obra de teatro. Muy bien, ahora te invito a realizar la actividad que tienes en tu aula virtual. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.